Después de 30 años ayudando a las personas en sus problemas de salud, he decidido publicar un libro que se titula Todo sobre nutrición, con un subtítulo que el 80% de las personas se van a identificar con el mismo: cómo hallar sus kilocalorías y transformarlas en gramos de alimentos según su edad y peso. Esto es muy importante porque el 80% de personas no saben cuánto tipo de kilocalorías le corresponden, ni qué variedad de alimentos y en qué alimentos están las diferentes kilocalorías. El libro tiene 18 capítulos, no puedo hablar de los 18 capítulos, pero sí voy a hacer mención a 3 o 4 de ellos. De hecho, el primer capítulo es un capítulo que es única y exclusivamente según la edad que tenga usted y su peso, hacer o transformar sus kilocalorías, es decir, el total de las kilocalorías que a usted le corresponden. También tiene la forma de hacer su índice de masa corporal para saber si usted está por encima o por debajo de su índice de masa muscular. Yo digo que una persona está siempre bien cuando está entre un 22 y un 24% de índice de masa muscular. De hecho, las personas que bajan de 20 de su índice de masa corporal pueden estar semidesnutridas de determinados nutrientes o alimentos o grupos de nutrientes. El segundo capítulo está muy diferenciado y es el total de las kilocalorías que realmente tienen los alimentos, sin cuantificar en qué nutrientes están las kilocalorías. Estoy seguro que todos ustedes habrán oído hablar que las verduras, las hortalizas son muy buenas, son necesarias, lo mismo que de 3 a 5 piezas de fruta al día, dependiendo del tamaño, también es necesario. ¿Por qué? Porque aporta unos micronutrientes muy buenos, que son las vitaminas, minerales, determinados oligoelementos, pero sobre todo, muy importante, la fibra soluble es necesaria. Y esto es muy importante. Pero, ¿cuántas kilocalorías aportan hortalizas, verduras y las frutas? Bueno, la verdad es que cuantificándolo son muy pocas. A excepción de la patata, que viene a tener pues 80 kilocalorías por 100 gramos, es uno de los alimentos que menos tiene, junto con la zanahoria, que puede estar en las 60, o dentro de las frutas, por ejemplo, el caqui, que puede estar en las 100 kilocalorías. Es decir, no tienen exceso de kilocalorías. Por lo tanto, son necesarias y esto no hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí necesario para muchas funcionalidades, sobre todo de la fibra insoluble y esos micronutrientes como son vitaminas y minerales. Pero sí es importante saber en qué alimentos están las kilocalorías. En el capítulo 3 de mi libro, yo lo defino y está titulado como los 3 macronutrientes. En este capítulo están, por ejemplo, las proteínas. Esto es muy importante porque tiene desde el alga, la espirulina, que tiene 70 gramos por 100 gramos de proteína, que es importantísimo, hasta la patata, que tiene 2 gramos de proteína. Es decir, tiene toda una tabla de alimentos que realmente le aporta las diferentes proteínas que tiene. Y esto es muy importante porque muchas personas no saben en qué cantidades ni en qué alimentos están las proteínas que deben de ingerir, y esto es sumamente importante. Pero si esto es importante, lo importante es el valor biológico de la proteína. Es decir, las proteínas más o menos están entre 50 a 2500 aminoácidos. Dentro de los aminoácidos hay 9 aminoácidos que son esenciales, es decir, nuestro organismo no los puede transformar, hay que dárselos en la alimentación, de tal forma que por este motivo se llaman esenciales, son necesarios. Y lo importante de una proteína es ese valor biológico que va a depender de la cantidad de aminoácidos dentro de los 50 a 2500 que tiene una proteína, que lo importante es que esos 9 aminoácidos tengan como mínimo un 30% de los 9 aminoácidos esenciales. De esta forma hablamos de una proteína de un alto valor biológico que puede llegar incluso a un 90-95%. Yo digo que las proteínas que bajan de un 40 para abajo de índice de valor biológico ya no es una buena proteína, ya no aporta todos los aminoácidos esenciales, y esto es muy importante y hay que saberlo. Y además tiene todas las tablas que corresponden para sacar las cantidades de proteínas según su edad y peso. Otro de los macronutrientes de este del tercer capítulo, son los hidratos de carbono. En todos los grupos de alimentos tiene las diferentes tablas. Esto también es muy importante, es decir, desde los alimentos que más hidratos de carbono tienen hasta los que menos tienen, pasando por las legumbres y por otros muchos alimentos que, aunque tengan pocas cantidades, pero los tienen. Pero lo importante de los hidratos de carbono, además de la cantidad, es la variedad y sobre todo el índice glucémico.
¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es la forma de transformarse en glucosa el hidrato de carbono. Como todos ustedes saben, y si no lo saben yo se lo recuerdo o se lo digo, el hidrato de carbono lo que hace es dar energía, es decir, lo necesitamos para que tenemos una actividad física importante, es la función importante de los hidratos de carbono. Y dentro de los 3 macronutrientes no iba a dejar fuera los lípidos o grasas. Créame que tiene las diferentes tablas con los diferentes, los que son los monosaturados, con los alimentos que más ácidos grasos tienen de los monoinsaturados, también los poliinsaturados. Esto es muy importante porque dentro de estos 2 ácidos grasos hay 2 que son básicos y esenciales. El organismo tampoco los puede transformar y hay que dárselos, y es el omega 3 y el omega 6. Y dentro de los ácidos grasos que llamamos los saturados, los no tan buenos, bueno, yo digo aquí que sinceramente la legislación permite mucho. Una persona que no sepa valorar una simple etiqueta de su valor nutricional no va a saber ni los grasos que consume, ni en las cantidades que los tiene, ni en dónde están. A veces hay que buscarlos con lupa. Yo pongo muchos ejemplos en este libro hablando de las grasas saturadas, porque hay que tener en cuenta que muchos de los alimentos cocinados, precocinados, están hechos con, digamos, alimentos o aceites que de alguna forma son vegetales, pero no todos los vegetales tienen grasas saturadas buenas, es decir, está el aceite de coco, la manteca de coco, también el aceite de coco, o simplemente un fruto seco como puede ser el cacahuete, de sus ácidos grasos más del 48% son de los ácidos grasos saturados. Esto es importante porque los ácidos grasos saturados, además de en el reino animal, se necesitan en el organismo, pero muy poquitas cantidades. Yo digo, hablando de los lácteos, por poner un ejemplo, que veo un insulto organolépticamente hablando, que una persona tome la leche desnatada y luego no controle los ácidos grasos que pueda ingerir en un embutido. 100 gramos de embutido, si usted sabe leer la información nutricional, usted sabe cuánto le corresponde a usted ingerir, se va a dar cuenta que con 100 gramos hay embutidos que se lo pone la etiqueta, no se lo digo yo, tienen 40-45 gramos de ácidos grasos, es decir, y mayoritariamente son los saturados. Entonces yo, cuando una señora me dice que toma, un señor, leche desnatada, ¿por qué? Para no tener colesterol o para no tomar grasas, y luego no cuantifica la cantidad de grasas que puede ingerir en un plato cocinado o precocinado, eso ya suponiendo que realmente mire el valor nutricional de ese alimento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la grasa que tiene la leche tiene 2 componentes muy importantes. Uno es la vitamina A, que es una vitamina liposoluble, y otra es la vitamina D. La vitamina D no debemos de olvidarla, porque además es que aporta la funcionalidad de ayudar a absorber el calcio que lleva la leche. Por eso yo digo que esto es un insulto organolépticamente hablando, disminuir o tomar la leche desnatada. Si usted tiene una patología como pueda ser aterosclerosis, otras patologías cardiovasculares, colesterol alto, es obeso o obesa, tiene la tensión alta, bueno, si está en un límite de problemas de salud que puedan comprometer determinadas microarterias a nivel cardiovascular o a nivel encefálico, bueno, pues puede usted reducirla, pero le aseguro que el 90% de las personas que toman la leche desnatada no cuantifica en qué cantidades toma el resto de las grasas que puede ingerir a su organismo. Otro de los capítulos para mí muy importante es el capítulo 14. En este les hablo de 28 problemas de salud, cómo pueden ayudarse con la alimentación. Es decir, por ejemplo, usted tiene el ácido úrico alto, tiene una tabla de qué alimentos tienen más ácido úrico, cuáles deben de ser los moderados en su consumo y cuáles los aconsejables. Esto lo transformamos, por ejemplo, para la acidez digestiva. Pues igual, si una persona no sabe qué alimentos son más acidificantes y tiene ardores, pues automáticamente va a tener más ardores todavía. Y esto, dentro de las 28 problemas de salud, no cabe duda que también entra la obesidad. Yo digo que las personas que pesan de 8 a 10 kilos, después de 30 años luchando porque las personas tengan un equilibrio en la nutrición, se alimenten adecuadamente según sus necesidades, yo digo que el 80% de las personas con 8 o 10 kilos no saben alimentarse, no toman la necesidad ni la cantidad de alimentos que necesitan según su edad, su estatura y su peso. Y pongo muchos ejemplos, y de hecho muchas personas me dicen, es que tiene usted razón, porque si una persona pesa 15 kilos de más, le aseguro que en muchos de los casos va a haber 8 o 9 de grasa,
un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías, por lo tanto hablamos de 9.000 kilocalorías por kilo de grasa. Si una persona ingiere un 20 o un 25% menos de sus kilocalorías con relación a lo que le corresponde, estamos hablando que la persona va a tardar en ver cómo primero empieza a gastar lo que tiene acumulado, porque eso se acaba transformando y es una forma de bajar de peso. Y muchas otras patologías como pueda ser intolerancias a la lactosa, por ejemplo, formas como saber si usted es intolerante a la lactosa, o como, por ejemplo, al gluten. Hay muchas personas que, sin ser una patología genética, con los años van teniendo determinada disminución de enzimas a nivel digestivo, determinados procesos fisiológicos, y hace que determinadas personas se vuelvan intolerantes a alimentos. Esto sí que es importante porque la persona tiene que ir viendo, y al conocer ya los grupos de alimentos va a ir descartando, y hay muchas personas que cuando dejan de consumir alimentos en grandes cantidades, sobre todo los que realmente tienen más gluten derivados de los cereales, se dan cuenta que tienen menos sintomatología, como puede ser gases, dolores abdominales y otras muchas alteraciones. Hay una forma de ayudarse, que no es una patología, es intolerancia a alimentos, las grandes observaciones, y muchas personas cuando analizan y conocen todos los grupos de alimento van descartando de qué forma esa persona va y se va dando cuenta de qué alimentos le perjudican. Y hablamos de alimentos, pero también podemos hablar de añadidos de los alimentos. Una persona puede tener intolerancia a ciertas sustancias que se le echan a la fruta, tiene que eliminarle la piel y no tiene ya esa sintomatología. Por poner un ejemplo, por no hablar de los aluminios y otras sustancias que van pues en determinados envases, como puedan ser las conservas. Una persona puede tener hasta urticarias y determinadas alteraciones a nivel hepático biliar, porque realmente tiene una intolerancia a ciertas sustancias que llevan, pues por ejemplo, los envases donde están los alimentos. Es decir, ya no es el alimento. Y por supuesto, hablo del estreñimiento. El 60% de las personas realmente no toma la fibra necesaria. Y esto es importante. Yo digo que hay patologías que efectivamente dependen de otras funciones y donde la persona pueda ser estreñida por funciones patológicas. Siempre pongo el mismo ejemplo, que el digestivo de la persona, cada uno tenemos el nuestro. Y a veces yo pongo el ejemplo de que un fármaco, sin tener excesivamente, digamos, componentes ni laxantes ni astringentes, es decir, que no tiene ni por qué estreñir ni tampoco por qué dar diarrea, de unas personas a otras un mismo antibiótico o fármaco tiene diferentes alteraciones en el organismo. Y esto es importante porque va a depender de la funcionalidad del aparato digestivo de cada uno. Pero hay algo que es cierto, y es que ese 60-80% de personas no toman la fibra insoluble. La fibra insoluble se nos ha olvidado los salvados. Tenemos una alimentación prácticamente tan refinada que pues hay personas que tienen ejemplos, de hecho tienen una tabla de qué alimentos tienen más fibra, tanto la soluble como la insoluble. No le puedo hablar de los 28 problemas de salud que usted se puede ayudar, que están puestos en el capítulo 14. Tengo un capítulo dedicado a las personas mayores. Hay muchas personas mayores que no saben alimentarse y es importante porque la alimentación no es la misma a partir de los 50, 60 años. Hay que disminuir muchas kilocalorías, esto dependiendo que no haya otras patologías que puedan hacer que contrarresten o contraindiquen de alguna forma determinados grupos de alimentos. También les quiero hablar, tampoco quiero serles pesado, pero sí les voy a hablar del capítulo 18. En el capítulo 18 llevan un equilibrio nutricional. Yo no digo una dieta, porque una dieta es cuando una persona tiene que restringir ciertos alimentos, sea por una patología o sea por otros motivos. Para equilibrar la nutrición no hay que reducir ningún alimento, lo que hay que tomar son las necesidades que cada uno tiene. Es un equilibrio para 2.000 kilocalorías, es decir, que tiene también la opción de subirlo a 2.500 o a 3.000 o dejarlo en 1.500, pero sí que está puesto y reflejado día por día. 5 comidas son necesarias para todas las personas y a partir de ahí lleva las kilocalorías de todo lo que ingiere en el día. Cada 2 o 3 días le hago un recuento a la persona que está haciendo ese equilibrio nutricional y le digo en qué no ha llegado, en qué se ha pasado. Hay personas que aparentemente dicen, no, pues no he comido tanto de esto, y a veces pues se ha pasado en los ácidos grasos saturados, otras veces se ha pasado en los monoinsaturados porque le han correspondido ciertos alimentos que tienen gran contenido. También hay un capítulo de los frutos secos, por poner un ejemplo, y ahí es donde muchas personas se dan cuenta realmente
de la diferencia que hay entre saber equilibrar la nutrición y comer cualquier cosa. ¿Cualquier cosa nos alimenta? Pues sí, pero si usted come equilibradamente, usted se va a sentir mejor, no quizá de un día para otro, pero sí a la vuelta de 2 o 3 meses. Yo digo que esto es como la persona que deja de fumar. Fuma 20 pitillos al día, disminuye a la mitad y a la vuelta de un mes, mes y medio se va a sentir mejor. Una persona tiene 10 kilos de sobrepeso, baja 5 y se va a sentir mejor. Y esto es lo mismo. Si usted se alimenta equilibradamente según sus necesidades, según su edad y su peso, automáticamente la persona se va a sentir mejor. Por supuesto que también tiene un capítulo muy importante, es el capítulo 17, que es el ejercicio, el gran seguro de vida, que yo le llamo. Es un seguro de vida hacer ejercicio, sí, cada uno con sus posibilidades. Hay gente que, porque tiene mayor, porque tiene alguna pequeña lesión, dependiendo qué lesión, puede preguntar a su médico de cabecera o a su cardiólogo si es necesario, pero el ejercicio, moderadamente, según cada uno con sus posibilidades, les aseguro que es un pequeño o gran seguro de vida para ayudar a muchas funciones en el organismo, y es así de real. Espero que si usted adquiere mi libro, de hecho tiene mi correo electrónico, tiene mi teléfono, si tiene alguna duda puede remitírmelo, y le aseguro que usted aprenderá a alimentarse. Si esto es así, le sugiero, permítamelo, que no lo ponga usted en una estantería. Habitúese a consumir los alimentos que usted necesita según su edad y peso, y le aseguro que a la vuelta de 4 o 6 meses usted se va a dar cuenta que realmente se está alimentando bien y realmente se va a sentir mejor. Muchas gracias y muy buenos saludos.